americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, de este equipo periodístico de producción que hace posible que estemos juntos estas 2 horas, quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar con nosotros. Vamos a revisar lo que está sucediendo alrededor del mundo. Tenemos invitados para resolver las dudas de los ciudadanos a propósito del coronavirus, de los síntomas, de las formas de prevención, de las medidas que se están tomando a nivel estatal en distintas naciones del mundo y cuánto pueden contribuir y cómo podemos contribuir nosotros para que el fin último, que es frenar la pandemia, sea posible. Vamos a utilizar el hashtag Consulta en la Tarde. Ustedes lo pueden comenzar a tuitear sus preguntas a través de @latardentn24, @carlosafigueroa es mi cuenta personal. Vamos a comenzar. Y a propósito del coronavirus, recordar que a finales de diciembre en China se comenzó a conocer de esta nueva cepa del coronavirus. Hoy llegan noticias positivas desde Asia. No se han reportado nuevos casos de transmisión comunitaria, es decir, de persona a persona allí en territorio chino. En el gigante asiático se han reportado 47 contagios en las últimas horas, pero todos son casos importados, personas que llegaron desde otros países. Desde finales de diciembre, China, zona cero de este brote, se ha tenido la información, se ha monitoreado y se han contabilizado al menos 81.000 personas contagiadas. De esas, 73.000 ya salieron de la enfermedad, ya la superaron, ya están curadas. Y revisamos la información en Latinoamérica, donde se viven aislamientos obligatorios que se han decretado, se han tomado medidas por parte de los estados. Los gobiernos dicen que el aislamiento, estar en casa, quedarse en casa es lo mejor que se puede hacer. Y esta imagen corresponde a la antítesis de aquello, a lo que es minimizar lo que significa la pandemia. Hablamos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha vuelto a calificar el coronavirus de gripecita, así lo ha dicho. El mandatario ha restado importancia a esta emergencia, ha cuestionado las medidas de confinamiento que, les decía ya, han sido impulsadas por gobiernos en varios países, incluso también mandatarios regionales en distintos estados del gigante suramericano, de Brasil. El mensaje televisado en el que Bolsonaro dijo que esto no era más que una gripecita, causó una reacción en los ciudadanos que con cacerolas en sus ventanas, en sus balcones, las hicieron sonar para así criticar esta postura que creen es laxa por parte del mandatario. En Brasil ya hay más de 2.200 contagios y al menos 47 personas han muerto. En mi caso, particularmente por mi histórico de atleta, en caso de que yo fuera contaminado por el virus, no necesitaría preocuparme en absoluto, no sentiría nada y a mucho simplemente tendría una gripecita o un resfriadito. En esta parte del programa nos acompaña el doctor Carlos Espinal. Él es director del Consorcio Mundial de la Salud, que tiene sede en la Universidad de Florida. Además, él es especialista en enfermedades geográficas tropicales, es especialista en epidemiología. Es una autoridad en esta materia y por eso quisimos volverlo a invitar, doctor Espinal, para seguir conociendo más de los avances en cuanto a la investigación del coronavirus y también para que las preguntas que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de redes sociales, usted nos pueda ayudar a despejarlas y pueda hacer ese aporte a través de esta ventana para que todos podamos colaborar y todos podamos ayudar a frenar el coronavirus. Doctor Espinal, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación a seguir este diálogo importante con ustedes y la comunidad. Muy importante este diálogo en materia de prevención. Y mi pregunta, la primera, a propósito de lo que acabamos de decir, de la posición del presidente Bolsonaro, de una gripecita. Más allá de la consideración política que cualquier dirigente en Brasil o en la región, en el mundo puede hacer,
desde el punto de vista científico, sanitario, minimizar lo que significa esta pandemia, minimizar el tema de 200.000 personas contagiadas en todo el planeta. ¿Cómo podría tener un asidero, si es que acaso lo tuviera, el presidente para hacer esa afirmación? No, realmente es una aseveración muy temeraria en vista de lo que hemos observado en China, en Inglaterra, en España, en Italia, la dolorosa experiencia de ellos, incluyendo Alemania también, y ahora lo que estamos viviendo ya en Estados Unidos y en algunos países de la región. De manera que es un mal mensaje para la comunidad, porque es minimizar y poner en el contexto más simple una situación tan seria que puede llegar a complicar y a costarle la vida a muchas personas en su país y en los otros países que no tomen las medidas necesarias para la contingencia del virus. Doctor, en nuestra conversación anterior yo le planteaba contestar preguntas cortas a propósito de mitos o realidades. En esta ocasión hemos decidido utilizar las redes sociales, abrir nuestra ventana para ayudar a despejar estas dudas y estamos utilizando el hashtag Consultas en la Tarde. A través de las redes sociales nos hacen llegar videos, nos hacen llegar preguntas también en texto que nosotros le vamos a ir transmitiendo y quisiéramos que usted también nos pudiera ayudar a irlas contestando. Alejandro González nos ha escrito con este hashtag Consultas en la Tarde cuál es su duda en este momento. Alejandro González nos ha enviado este video desde Estados Unidos. Buenas tardes. La pregunta que quería hacer es: si hay un paciente enfermo en casa y no puede ser ingresado a una clínica, ¿cómo se pudiera cuidar en casa? Gracias. Doctor. Si puede retransmitirme su duda, porque él pregunta cuando tenemos en casa a una persona enferma, la persona por los síntomas leves que tiene no es llevado a un centro asistencial, se está guardando la cuarentena en casa, entonces, ¿cuáles son los cuidados que debe mantener? Esa persona debe estar aislada de sus otros familiares, debe utilizar tapaboca, debe utilizar sus propios utensilios y las personas que lo están atendiendo deben utilizar también tapabocas y guantes y tener un acceso muy limitado con ella. Y muy importante para ella y para sus familiares, vigilar los síntomas, que no empeore la tos y que no empeore la dificultad respiratoria. Sí, doctor, seguimos revisando las preguntas que nos llegan a través de la red social Twitter y Tamara Porras nos escribe desde Medellín este mensaje. Dice: buenas tardes, ¿por qué si hablan de que se trata de una simple gripe? Lo que decíamos anteriormente con la expresión del presidente Bolsonaro. Ella dice: hemos visto en las noticias transmitidas desde algunos países, como por ejemplo China, y referencia a Wuhan, los médicos, enfermeros y encargados de desinfectar la ciudad están usando trajes como si fueran de astronautas. Esa es la pregunta que ella plantea a través de la red social Twitter. Nos escribe Tamara Porras desde Medellín. Sí, esas son las medidas importantes que hay que tener y los trajes especiales que hay que tener para poder decontaminar cualquier espacio y no contaminarse la persona que lo está haciendo. ¿Verdad? Que es muy importante realizar esto bajo todas las medidas de seguridad para evitar la expansión. No se trata de una simple gripita, se trata de un virus que puede causar la muerte, sobre todo especialmente y muy especialmente a los grupos de riesgo que ya todos conocemos. Doctor Espinal, yo quería hacerle otra consulta a propósito de lo que son los tratamientos que se han propuesto. Ayer conversábamos con un médico en España, un médico venezolano que está ayudando y que está trabajando en el sistema sanitario de España, y decía: lo que propuso el presidente Trump de utilizar un medicamento, un fármaco que se recomendó para la malaria, está siendo utilizado también en Europa. Y decía: esto ayuda no a curar la enfermedad, no ayuda al tratamiento, pero sí ayuda al sistema inmunológico. ¿Usted coincide con esto? Miren, en este momento hay varios grupos a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos y países europeos, y un esfuerzo coordinado por la Organización Mundial de la Salud para poder hacer los ensayos clínicos
con la hidrocloroquina, que es un antimalárico, que también se utiliza para otras patologías como la artritis reumatoide y el lupus, y la citromicina. Y además otros medicamentos que han sido evaluados para el ébola y que son antivirales, pero que necesitan pasar por la rigurosa metodología científica y demostrar su eficacia. No es tanto para levantar el sistema inmune. Lo que se ha visto a nivel primario con la hidroxicloroquina es que esta droga es capaz de eliminar el virus en 3 o 4 días. Pero esto necesita ser extendido hacia un grupo de población más amplia y poder demostrar la validez. Si esto llegara a ser cierto y en combinación con la citromicina, pues tenemos una combinación de una droga que es salvadora, que es de muy bajo costo y que puede tener un gran impacto en la morbilidad y en la mortalidad, especialmente en los grupos de riesgo. Doctor, tenemos otra pregunta que nos hacen llegar en video a través de la red social Twitter. Recuerden, @latardentn24, @carlosafigueroa. Allí pueden plantearnos sus preguntas, las pueden escribir, enviar un video haciendo la pregunta. Alejandro Cárdenas, desde Barranquilla, en la costa colombiana, nos ha hecho esta pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Con base en la desinformación y en las contradicciones que existen en las redes sociales y en otros medios, incluyendo entes del gobierno, ¿cuáles deben ser las medidas que nosotros, como ciudadanos, que vamos a tener que salir a la calle eventualmente por mercado u otras razones, qué debemos hacer para protegernos, nuestra cara, nuestras manos? ¿Debemos usar tapabocas, sí o no? ¿Debemos usar anteojos? ¿Debemos utilizar algún otro tipo de elemento de protección que hemos obviado en estas redes sociales y en esta época de desinformación? Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Doctor. Bueno, en Colombia existe en este momento este plan de cuarentena obligatoria y las personas pueden salir a hacer sus compras, pero con una justificación muy específica para hacer sus compras de mercado, para hacer sus compras de medicamentos, para ir a alguna diligencia o porque tiene que trabajar en los empleos que son permitidos el desplazamiento. Es muy importante que esa persona mantenga siempre un lavado de manos muy activo, que mantenga un gel bactericida a la mano, que mantenga, si va a necesitar y va a salir con tapaboca, porque va a estar en contacto quizás con pacientes de riesgo, es muy importante que el tapabocas sea el tapabocas adecuado y que lo utilice adecuado, porque lo que hemos visto es que la gente se pone el tapabocas en la cabeza o se lo pone debajo de la nariz o debajo de la boca y utiliza el mismo tapabocas durante 5, 6 o 7 días, convirtiéndose así el tapabocas en un riesgo adicional de infección. Y mantener lo que se llama la distancia social, mantener mínimo 2 metros entre persona y persona y que eso se cumpla. Porque hemos visto que ahora que la gente sale, se aglomera en las colas para entrar a una tienda y no se respeta esa distancia social de los 2 metros mínimo que debe tener entre una y otra. De manera que con esas consideraciones es importante mantener el distanciamiento, mantener el aislamiento y si tiene que salir, seguir estas normas. Doctor Carlos Espinal nos está acompañando resolviendo las dudas que ustedes están enviando a través de nuestras redes sociales y esta, a propósito de lo que usted ha dicho, creo que es importante aclararla. Juan González nos dice: ¿por qué se recomienda usar antibacterial si la idea es remover un virus de la superficie de la piel? Y yo le agregaría a esto que dice Juan, a quien le agradecemos por la pregunta, es ¿todos los geles antibacteriales en el mercado pueden funcionar? Sí, es muy importante esa pregunta también. El nombre del gel antibacterial es un nombre genérico, pero lo importante es que contenga el 75% de alcohol, que ya sabemos que esa es la concentración, y en esas concentraciones es también útil para matar o para eliminar los virus que se encuentren también contaminando o las manos o una superficie, etcétera. De manera que no hay que dejarse llevar porque se habla de un antibacterial cuando lo que estamos combatiendo es un virus. Lo importante es que con el alcohol se puede combatir las bacterias, los virus y hasta los parásitos que estén
en un momento determinado esos parásitos y microorganismos en general que pueden contaminar una superficie o las manos de una persona. Lo importante es que todos estos geles bacteriales tengan un mínimo de 75% de alcohol para tener su eficacia en forma adecuada y que sean utilizados frecuentemente. En resumen, con estas dos, la mascarilla o el tapabocas debe tapar desde la nariz hasta el mentón, lo ha dicho el doctor, y los geles antibacteriales con 75% de alcohol en su contenido para que sea eficiente, eficaz en el fin último, que es la desinfección de las manos. Andrea Pavón, desde Santa Marta, también en la costa caribe colombiana, nos ha enviado su pregunta. Doctor, la escuchamos para que usted pueda también responderle. Soy Andrea Pavón y quería preguntar si hay alguna manera de que en casa podamos elaborar una mascarilla de oxígeno y cuáles son los antibióticos o medicamentos que deberíamos tener en nuestros hogares, ya sea cuando presentemos síntomas o para prevenir. Doctor Espinal. No, Andrea, es muy difícil desarrollar una mascarilla de oxígeno en la casa. Eso es una... Yo creo que en algún momento, doctor, ella quiso referirse a la mascarilla tapabocas. Sí. Sí, sí, hay que diferenciar eso, porque una mascarilla de oxígeno ya tiene unas complicaciones más serias, otras implicaciones para poder desarrollarlas a nivel y su utilidad, ¿no? La elaboración de los tapabocas es una cuestión también muy complicada. Hay gente que quiere hacerlo con algodón, otras personas quieren hacerlo con el papel higiénico, pero realmente lo importante es utilizar tapabocas que tengan el famoso N95, lo cual implica que las partículas virales no son capaces de atravesar en un 95% de las veces esa capa protectora que separa el mundo externo, dijéramos, de las mucosas del paciente. De manera que hay que buscarlas y ver dónde se puede conseguir. No recomiendo tampoco comprar antibióticos para mantener en casa, porque esta es una infección viral y las infecciones virales, excepto en esta ocasión donde un antibiótico podría tener utilidad en asociación con la hidroxicloroquina para el uso del coronavirus. Los antibióticos autorrecetados aumentan la resistencia bacteriana y pueden crear un problema adicional, mayor todavía por su uso inadecuado y su automedicación. Doctor Espinal, yo quisiera que, aprovechando el tema de la mascarilla y la confusión que tenía la persona que nos preguntaba, Andrea Pavón, hablar de los ventiladores. Mucho se dice, y lo escuchamos en Estados Unidos, se ha reclamado desde Nueva York y en algunas ciudades también de América Latina, de estos ventiladores o respiradores que son necesarios. ¿Quiénes entre los contagiados, en la población contagiada, quiénes lo necesitan? Los ventiladores o respiradores son elementos críticos en las unidades de cuidado intensivo y solamente lo necesitan las personas que estén en una unidad de cuidado intensivo y que tengan ya un síndrome de esos de dificultad respiratoria aguda, que si no se pone el ventilador es fatal, ¿cierto? Y lleva a la muerte. La verdad que es únicamente y esencialmente un aparato de salvavidas en muchas ocasiones que se utiliza en unidades de cuidado intensivo. Debido a eso, es la gran necesidad de tener suficientes ventiladores y adecuados respiradores o ventiladores, como queramos decirlo, para poder salvar las vidas de las personas que lleguen a cuidados intensivos con estos problemas respiratorios y estas neumonías tan graves por el coronavirus. Ya vimos la situación de Nueva York con un déficit de respiradores impresionante y afrontando las dificultades que tienen, lo mismo en Italia y en España, ¿no? Donde los médicos a veces son los que tienen que tomar la decisión quién vive o quién muere de acuerdo a quién le ponen el respirador. Doctor, ya para cerrar esta ronda de preguntas, Marcela Aguilar nos escribe desde Bogotá, la capital colombiana, donde hoy se ha iniciado un confinamiento obligatorio y nos plantea esta pregunta y la escuchamos.
Hola doctor, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Aguilar y yo quisiera saber qué tipo de productos o más bien qué tipo de ingredientes debe contener un producto que nos ayude a desinfectar correctamente las superficies infectadas por el COVID-19. La desinfección de superficies, doctor, la desinfección cuando llegamos a casa de la ropa. Sí, la desinfección de las superficies, lo importante es nuevamente con productos que tengan la cantidad de alcohol suficiente. Bueno, en el mercado existen algunos, pero sé que están también de difícil acceso. Lo importante es que con alcohol y que sean antibacteriales. Hay jabones antibacteriales y elementos antibacteriales que se consiguen en los mercados que se pueden utilizar. A veces la gente trata de hacer su propia receta y esto es peligroso porque las concentraciones de alcohol o quedan muy altas y pueden exponer a la persona a otras consecuencias o quedan muy bajitas y no sirven. ¿Verdad? Que seguir más bien las recomendaciones, y en el portal de la Organización Mundial de la Salud hay fórmulas de cómo preparar en forma casera estos elementos en forma segura, pero siempre y cuando se sigan esas concentraciones y esas propiedades que se describen en esos productos. A propósito de eso, hemos visto utilizar atomizadores o estos elementos que nos permiten rociar la ropa, rociadores, y utilizar alcohol ligado con agua cuando entramos para los zapatos y para la ropa antes de quitárnoslo al entrar a casa. Eso estaría bien, está en el límite de lo correcto. Eso es válido, eso es totalmente válido y es recomendable, sobre todo para limpiar bien los zapatos y las suelas cuando uno llega de casa, cuando uno llega a la casa, etcétera, etcétera. Pero eso es viable. Quiero agradecerle al doctor Carlos Espinal, es director del Consorcio Mundial de la Salud en la Universidad de Florida. Él es especialista de enfermedades geográficas tropicales, además especialista en epidemiología. Hemos aclarado algunas de las dudas. De seguro vamos a volver a conversar, doctor, porque siempre tenemos la posibilidad de ayudar a quienes tienen esas preguntas a propósito de lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que es un mito, lo que es real, y los que nos pueden en definitiva ayudar y colaborar con las medidas que se toman a nivel de gobiernos, de estados en distintas partes del mundo, para que nosotros también podamos contribuir en ese cerco a esta epidemia. Gracias, doctor Espinal. Muy bien, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por siempre mantener informada día a día con esta situación que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima. Vamos a hablar ahora de Colombia, que en todo su territorio ha entrado esta madrugada una orden de cuarentena obligatoria. Ocurre por primera vez en la historia del territorio colombiano. Esta medida se va a mantener vigente hasta el 13 de abril. El presidente Iván Duque Márquez ha anunciado un paquete de ayudas para 3 millones de familias que trabajan en la informalidad. Van a recibir un ingreso a partir de la próxima semana. En Colombia ahí ya se ha actualizado la cifra luego del mediodía. 470 casos, 4 personas han muerto a propósito del COVID-19. Pero el mensaje de fondo para todos los colombianos es que esta es una decisión trascendental, donde vamos a estar 19 días en nuestras casas, 19 días pensando en el prójimo. Y quiero reiterar que como gobierno nacional sabemos que este es un reto monumental. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido una cuarentena nacional y hemos estado trabajando, pensando en todos, pero principalmente en los más vulnerables. Hay excepciones a este decreto que ha anunciado el presidente de Colombia. Por ejemplo, la asistencia y la prestación de servicios de salud es uno de los puntos más importantes que tiene este decreto. Además, hay otras excepciones. Es bueno que las podamos repasar, entre ellas adquisición de bienes de primera necesidad, por supuesto, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo y limpieza para el hogar. El desplazamiento a servicios bancarios, financieros y servicios notariales también está permitido, al igual que la asistencia y cuidado a niños, niñas y adolescentes, a personas mayores de 70 años, a ciudadanos en condición de discapacidad y a enfermos que tengan tratamientos especiales que requieran la asistencia de un personal capacitado. La cadena de producción, comercialización y distribución de medicamentos, las actividades relacionadas
con servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, también están permitidas. Los servicios funerarios, entregas a domicilio de comida, los call centers de atención a ciudadanos, servicios de vigilancia, servicios carcelarios y penitenciarios también. Los servicios públicos postales, la prensa, por supuesto. Y atención, que las personas que desarrollen estas actividades siempre deben portar un carnet. Y solo una persona por familia puede salir a hacer mercado, a comprar medicamentos, productos de aseo, y solo uno tiene permitido por familia salir con sus mascotas no más de 20 minutos. Ahí están dos cerradísimos. Y a propósito de las excepciones, hay críticas por parte de algunos sectores sociales, políticos, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha escrito esto en su cuenta de Twitter. Ella dice: órdenes presidenciales son órdenes y hay que cumplirlas, pero desafortunadamente el decreto de cuarentena nacional es mucho más laxo y lleno de excepciones a los negocios, lo cual obliga a las personas, a la gente a salir a trabajar. El simulacro Vital Bogotá, recordemos, estuvo vigente durante el fin de semana en la capital colombiana, era más restrictivo, dice la alcaldesa, y la gente lo cumplió. Más adelante, y lo tiene como tuit fijado en su cuenta, Claudia López señala que decir en lo privado y en lo público lo que va funcionando bien y lo que va mal no es pelear. Esto a propósito de algunas críticas que recibió. Es guiarse por evidencia rigurosa, dice la alcaldesa, para ajustar decisiones que en nada afectan la coordinación. Ha dicho también que mantiene el contacto con el presidente de la República, con la comisión que ha sido creada para el seguimiento del COVID-19 para seguir aportando. Y de Colombia vamos a ampliar la mirada, vamos a revisar lo que sucede en varios países de América Latina que también están viviendo aislamientos obligatorios, cuarentenas, toques de queda. Tienen distinta calificación en cuanto a lo jurídico, a lo legal y cómo han sido decretados, pero en definitiva es una medida que manda a la gente a quedarse en casa para evitar que se contagien de COVID-19. Hay cuarentena nacional, lo decíamos, en Colombia, además en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador y en Panamá. Aunque en Ecuador la restricción es solo por horarios. Hay toque de queda en Paraguay, en Bolivia y Chile, suspensión de actividades comerciales en República Dominicana y cancelación de actividades laborales no esenciales en instituciones públicas y privadas en Guatemala. Y a propósito de las medidas restrictivas, queremos cerrar este bloque hablando de cómo en la India se ha tomado la decisión de alertar a los ciudadanos a que deben cumplir con esta restricción de movilidad, que deben quedarse en casa para prevenir. Lo hacen armados con palos, así los policías persiguen a quienes infringen esa orden de confinamiento. Allí comenzó hoy la cuarentena más grande impuesta en el planeta. El mensaje en el mundo ha sido claro: quédate en casa. Pero en Nueva Delhi, capital de la India, la policía tuvo que tomar otras medidas para evitar que los ciudadanos salgan a las calles. A palos sancionan a las personas que omiten las órdenes del gobierno de aislamiento total durante las próximas 3 semanas. Peatones, motociclistas, conductores, nadie escapa a la reprimenda de las autoridades. Los policías no admiten excusas y envían de vuelta a todos a sus casas, no sin antes castigarlos físicamente. Flexiones de pecho, incómodas posiciones bajo el sol, todo para que las personas tomen conciencia y reconozcan su responsabilidad para frenar la propagación del COVID-19. En medio de la mayor cuarentena del mundo, India reporta 606 casos positivos y 10 muertes. India es el segundo país más poblado del mundo, con cerca de 1.300 millones de personas que representan un alto riesgo de contagio. Estas son medidas que afectan en lo físico, hay otras que afectan el bolsillo. En la mayoría de nuestros países hay penas pecuniarias para quienes infringen la orden de los distintos gobiernos de cumplir esta cuarentena, de estar aislados para evitar el coronavirus. Mucho más fácil, mucho más sencillo es hacerlo con conciencia, con convicción, para también colaborar en el freno a la pandemia. Hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter, van apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela, mi cuenta @CarlosAFigueroa. Al regreso vamos a hablar del acuerdo en el Senado a propósito de lo que ha pedido el presidente Donald Trump para seguir adelante en el plan de freno al COVID-19. Demócratas y republicanos nuevamente se ponen de acuerdo priorizando al ciudadano. Venimos con esto y más.
Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. En Estados Unidos, la Casa Blanca y el Senado han logrado un acuerdo para el mayor plan de rescate económico en la historia de la Unión Americana. Republicanos y demócratas han acordado un paquete de ayudas de $2 billones. Esto a propósito del COVID-19. Vamos a Washington con Stephanie Ochoa, que nos tiene la información. Stephanie, adelante. Muy buenas tardes desde el Capitolio en la ciudad de Washington, D.C., donde en estos momentos se están puliendo ya las últimas líneas de lo que va a conformar la nueva legislación de este paquete histórico de alivio para hacer frente a las afectaciones que ha dejado la extensión de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos de manera directa a los trabajadores, a los pequeños empresarios y a las grandes compañías. Los senadores, tanto republicanos como demócratas, continúan trabajando en el Congreso para poder votarlo y pasarlo directo a la Cámara de Representantes, que posteriormente tendrá que ser enviado a la Casa Blanca para que lo firme el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un paquete económico de $2 billones, donde se contempla la entrega de cheques directos a la población por $1,200 para quienes ganen hasta $75,000 anuales, y para las parejas que lleguen a $150,000 anuales se les estarán dando $2,400 más $500 por cada niño o niña de la casa. Esto es una parte, pero también se están contemplando $500,000 millones para las grandes industrias, $350,000 millones para préstamos a pequeños negocios que de alguna manera permitirán la reactivación de la economía, y que es parte del objetivo que se tiene con este trabajo que se realiza en el Senado. Se espera que a lo largo de este día sea votado. Es momento en el que todavía no se ha concretado este documento final para pasar a este ejercicio en el Congreso. Platicamos con dos senadores demócratas quienes nos hablan de los beneficios que va a traer a la población este paquete, pero sobre todo a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Escuchemos. La segunda es una ayuda significativa en la inversión de hospitales y de servicios de salud. Así que si alguna familia, algún miembro de la familia no tiene acceso a estos hospitales, esperamos que no sea necesario porque ponemos mucho dinero en los hospitales. Pero desde la perspectiva de salud pública y desde la perspectiva de desempleo estamos ayudando. Las inversiones en educación y salud son bien importantes por esa comunidad. La comunidad hispana en nuestro país es una comunidad de empresas pequeñas. Hay bastante recursos para empresas pequeñas. Es un tiempo difícil para cada familia. Tenemos senadores y miembros de la casa que están enfermos, y sus esposas y miembros de sus staffs. Entonces cada familia en este país está sufriendo ahorita, pero con esta inversión de recursos espero que podemos ofrecer un poquito de esperanza a todos. El presidente ha mandado el mensaje que él va a firmar el propuesto, entonces necesitamos acción inmediatamente. El Senado está votando hoy y yo creo que la Casa puede votar mañana posiblemente. Espero que mañana. También en los pasillos del Capitolio, NTN 24 platicó con el senador John Barrazo del ala republicana, quien nos dijo lo siguiente. He estado preocupado desde el principio porque somos demasiado dependientes de otros países para muchos de los productos que usamos. Las refracciones que usamos, los medicamentos, minerales que están llegando al país, y ciertamente estamos viendo en medicamentos la dependencia con China principalmente. No queremos que nuestro país sea vulnerable en un momento de crisis. Parte de las líneas que se están trabajando aún en el documento final tienen que ver con la fecha exacta en que los cheques serán entregados directamente a la población para que los estadounidenses puedan hacer uso de estos recursos. Muchos de ellos que se han quedado sin empleos ante esta crisis que ha dejado en el país pues ya más de 50,000 contagios, y que de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud pues estaría convirtiéndose Estados Unidos en el próximo epicentro del COVID-19. También es importante recordar que este proceso se está dando ante el anuncio que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre una próxima reapertura parcial del país hacia el domingo 12 de abril, domingo de Pascua. También se espera que en un par de horas se dé la eventual rueda de prensa del mandatario, así que estamos pendientes de esta información. Desde Washington, D.C., Stephanie Ochoa.
Muchísimas gracias, Stephanie. A esta hora, y como cada tarde, Alejandro Rincón, periodista de NTN24 en Nueva York, para hablar sobre lo que sucede en Estados Unidos, el aumento de las cifras, en el número de contagiados, también de muertos, y lo que se está haciendo desde el gobierno federal a propósito de los recursos. Dicen esto es un plan histórico de ayuda, de auxilio, de alivio, para que tengan los recursos el gobierno federal. Y yo te pregunto, ¿recursos que pueden ser transferidos, por ejemplo, en el caso de Nueva York, a estos gobiernos para que hagan frente a la pandemia? Hola Carlos, es un gusto acompañarlos nuevamente esta tarde en la que los Estados Unidos, en este caso en particular, está ahora debatiéndose en una especie de acto de balance de un gobierno a nivel federal que está aumentando el pie de fuerza de lucha en contra del COVID-19 con el objetivo de regresar la normalidad lo más pronto posible. Esto mientras a nivel estatal y local todavía continúa una lucha muy intensa y sobre todo crece el escepticismo sobre los periodos planteados por el gobierno federal de los Estados Unidos a propósito del momento cuando podría recuperarse la normalidad a través de la Unión Americana. Y esto, en el caso particular del estado de Nueva York, es sumamente importante, dado que ahora mismo es el foco principal de la mayor cantidad de casos de contagio y de difusión del COVID-19 en toda la Unión Americana. Justo más temprano, el día de hoy, escuchábamos nuevas declaraciones del gobernador Andrew Cuomo que nos daban esa sensación de la necesidad de más recursos de parte del gobierno federal. Es allí donde se está librando la batalla más dura en todo el conjunto de la Unión Americana. Fíjense en algunas de las declaraciones entregadas por el gobernador Andrew Cuomo más temprano el día de hoy. Ahora, el número de casos positivos estamos más allá de los 30.000 y los nuevos casos de contagio más de 5.000. Entonces, miren los números en contexto. La ciudad de Nueva York es la más afectada ahora, más de 17.000, y luego seguido por los condados de Westchester y Nassau. Alejandro, atención a esto. 62.873 casos en Estados Unidos. Más de 30.000 solamente en Nueva York. Estamos hablando literal de la mitad. Es justamente por esa razón que la súplica que hace el gobernador Andrew Cuomo a la luz de las cifras se hace tan apremiante en este momento, porque de una u otra forma la estrategia planteada por Nueva York al gobierno de los Estados Unidos es que se concentren primero allí todos los recursos médicos esenciales, los ventiladores que tanto se han discutido recientemente, las pruebas, el equipo de protección para todo el personal sanitario que es tan urgente ahora. Y la propuesta de Nueva York es que precisamente dado que allí está la mayor cantidad de casos, pues se concentre primero en esta parte y luego se comparta. Esto, Carlos, de hecho, apunta directamente a algo que nosotros hemos hablado ya en este mismo espacio recientemente, y es cómo en esta lucha contra el COVID-19 el argumento de fondo siempre de parte del liderazgo de Nueva York y de hecho de otras partes del mundo, para ser sinceros, es el asunto de la responsabilidad compartida, cómo todo lo que se haga en un punto puede ayudar al otro, y ese es el mismo principio que se desea desde parte de Nueva York, que trascienda a otros puntos de la Unión Americana, que haya una prioridad en entregar esa ayuda humanitaria, pero que también una vez pase allí la crisis y llegue al pico de los casos de contagio, que, ojo, Nueva York estimó hoy que podría ser más o menos en unos 15 a 20 días todavía, se destinen posteriormente esos recursos adicionales a otros puntos de la Unión Americana que muy probablemente van a ser conflictivos próximamente. En el caso de Nueva York, en el caso del Estado y de la ciudad de Nueva York, la posición frente a lo que ha dicho el presidente Trump de que esto no se puede alargar más. Más allá de lo sanitario, saltándose a la Organización Mundial de la Salud, a la misma pandemia, el presidente Trump dice, yo decido que esto no se alargue más. Tenemos que volver a producir, hay que generar recursos, hay que generar ganancias, y pareciera ponerlo por encima, pareciera no, lo pone por encima del aspecto sanitario, que es lo principal y la prioridad en este momento alrededor del mundo. ¿Qué pasa particularmente en Nueva York frente a eso? Pues, Carlos, mira, tú apuntas a algo que en contexto es clave por tener en cuenta en estos instantes que son tan cruciales, no solo para Nueva York y la lucha que adelanta ahora mismo, dado que es el punto de preocupación principal por el COVID-19, sino en general para lo que pudiéramos ver en las próximas semanas. Y es cómo ahora mismo, a mando de la Unión Americana, está un presidente que se caracteriza justo por querer resolver todo de una forma que dista de
lo que mencionan sus propios expertos y de lo que de una u otra forma indican los cánones habituales procedentes de la ciencia. Si lo piensan ustedes un poco más allá, Donald Trump como presidente se ha caracterizado constantemente por ser alguien que siempre está moviéndose entre Nueva York y Florida, donde están sus propiedades. Es un presidente que constantemente va a sus campos de golf y ahora está confinado incluso al propio Washington, D.C. Y parte de la urgencia que tiene ahora mismo la Casa Blanca, piénsenlo bien, no solo es resolver el asunto, digamos, de la emergencia a nivel nacional, sino Donald Trump también está haciendo evidente que quiere resolver su propio encierro. Es verdaderamente preocupante esa condición y esa estrategia, justo pensándola en contexto. Entonces, de una u otra forma, Trump también allí se está jugando de nuevo acto de balance, y que es lo que mencionamos ahora, de cómo el gobierno federal está tratando de resolver esto a pasos acelerados, aun cuando la realidad, la evidencia y sobre todo los números y los casos de contagio están diciendo, no señor, esto no puede ir tan rápido, dese un poco más de tiempo y sobre todo fíjese en los números, la evidencia y en la lucha que se está adelantando ahora, que los lleva para otro lado, Carlos. Pero en la semana pasada había dicho el presidente Trump, entre junio y agosto, daba esos 3 meses, junio, julio y agosto, como ese margen de hasta dónde podía llegar esta emergencia del coronavirus, y ahora de nuevo en un cambio de discurso dice, esto no puede durar más de 2 semanas porque la economía no puede estar por debajo de la salud, dice el presidente. No podemos dejar de producir y nosotros no podemos parar y que las consecuencias sean mayores. Incluso ha dicho, claro, si fuera por los médicos, aquí pasaríamos en esto un año, y eso no se puede hacer. Es ese justamente el principio que ahora es de una u otra forma tan difícil de reconciliar de esas últimas declaraciones que ha entregado el presidente Donald Trump, y que incluso también están en consecuencia directa o en una resonancia que choca con lo que nos llega desde Nueva York como tal, que ahora mismo a nivel de la Unión Americana se ha debatido extensamente la opinión pública de los Estados Unidos cómo el liderazgo político de Nueva York, en particular el gobernador Andrew Cuomo, se ha constituido en una voz diferente que habla justamente basado en la ciencia, en los hechos, y le habla directamente al país en un momento cuando el gobierno federal del país da mensajes que generan conflicto, que generan contrasentido con lo que de una u otra forma se ha visto hasta ahora de respuesta. Y obviamente ahí pues también van saliendo cuestiones adicionales como planes planteados hoy, que lo veíamos incluso también, Carlos, con el tema de Naciones Unidas, por ejemplo, que hacía una presentación de un plan humanitario a nivel global para hacer respuesta al COVID-19, y es un plan presentado hoy por Naciones Unidas que de hecho, Carlos, nos toca directamente en el continente americano. Teme, a partir de la presentación que ha hecho hoy Naciones Unidas, que haya una difusión del virus en no solo los países pobres, sino en los que están afectados por crisis humanitarias, y ahí de nuevo tocamos directamente la crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Y por eso, a partir de ahora, se ha hecho una petición bastante onerosa a la comunidad internacional. $2.000 millones ha tasado a Naciones Unidas la cantidad de esos recursos pues para esa respuesta del plan internacional. Ellos, de hecho, ya se han metido la mano al bolsillo, han puesto los primeros 63 millones, pero son, ojo, $2.000 millones. ¿De dónde saldrá ese dinero? No lo sabemos, mucho más cuando Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera sabe de dónde va a sacar esos recursos y apenas ha pasado ese plan de presupuesto de apoyo global, ¿no? Para lo propio, es cuando debemos resolver lo propio y luego ir a la ayuda, ¿no? Al tender la mano. ¿Qué han priorizado en la Organización de Naciones Unidas a propósito de esas necesidades? ¿Dónde está la prioridad según la visión que tiene la ONU? La visión que tiene Naciones Unidas es muy, muy importante. Su prioridad estratégica es respaldar la labor de los servicios médicos y de las agencias humanitarias que ahorita mismo están tratando de ver si pueden responder adicionalmente a la difusión del COVID-19. Y adicionalmente, la prioridad establecida por Naciones Unidas es también la de instalar, por ejemplo, equipos para lavado de manos en campos de refugiados a través del mundo o donde haya asentamientos de refugiados. Y adicionalmente, estos recursos también se buscan que ayuden a trazar mayores estrategias, por ejemplo, de informar al público sobre los riesgos del virus y otros asuntos adicionales en el campo humanitario, sobre todo, que pues es el que preocupa finalmente a Naciones Unidas, Carlos. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump, la conferencia de prensa diaria, Alejandro,
y luego un comentario final. Escuchamos al presidente de los Estados Unidos. Podrán regresar a tener una vida normal antes que también otras personas. Hay personas que estaban preguntando, en general, si era una alternativa, y yo digo que absolutamente que sí. He aprobado declaraciones de desastres para Nueva York, Iowa, Luisiana, Texas, California y la Florida. Entre otras cosas, yo también creo que es de gran importancia para nosotros, y a nosotros ahora mismo también estamos reagrupándonos constantemente para tener en cuenta, darnos cuenta del tipo de personas que comunican los funcionarios. Hemos visto lo que ha pasado también en Nueva York, donde hay uno de los brotes más importantes. Nosotros también tenemos varias semanas muy duras, quizás las que nos esperan, pero se han trabajado mi administración con el gobernador Cuomo, y también se ha mencionado que el Estado o nosotros hemos estado utilizando por el bien de esta situación los recursos necesarios, y por eso también hemos llevado a cabo las medidas necesarias. Y hemos llevado a cabo las medidas necesarias en donde las necesitamos. Pero es importante decirles que ahora mismo hay un gran esfuerzo por parte de las diferentes compañías. Como bien ustedes saben, nosotros estamos involucrados en esto, otras compañías también están involucradas, y todos estamos trabajando muy fuerte y muy duro para desarrollar productos. También nosotros hemos logrado tener algunos productos que no han estado disponibles, pero en cuanto han estado disponibles los hemos llevado a los estados, como los centros médicos de cada uno de los lugares. Hay zonas de Nueva York y también en el centro de convención Janet. Nosotros también estamos construyendo 4 hospitales y 4 centros médicos. Quiero que sepan que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a esta ciudad a superar este desastre. Sé que Nueva York está trabajando muy duro, de lejos es nuestro problema más grande, pero sabemos que hay muchas personas capacitadas que están muy capacitadas, con representantes del Estado en ese lugar. También nosotros hemos estado haciendo muchísimas pruebas, como ya saben, en todo el país, como lo dije ayer, y por ahora también he hablado con otros presidentes, y en Corea del Sur también han hecho grandes pruebas. Creo que hemos hecho más pruebas que cualquier otro lugar, pero también es importante que nosotros a diario lo estamos haciendo de forma exponencial. Lo importante es poder controlar esto. Japón y su representante también lo han hecho muy bien, lo felicité en su momento. Creo que los Juegos Olímpicos se van a hacer en el 2021, serán fantásticos, maravillosos. Creo que fue una decisión correcta para poder suspenderlos durante un año, y creo que es muy importante. Es quizás la primera vez que sucede, o por lo menos la primera vez en mucho tiempo que se decreta un año impar donde se va a llevar a cabo. Se va a mantener el año, según me informaron, pero creo que estaremos listos para trabajar con Japón y también con el Comité Olímpico. En su momento creo que fue una muy buena decisión la que se ha sido tomada, y dije que yo estaré allí en la medida también en la que nosotros podamos avanzar, ayudar y también cooperar. Quiero también, creo que el presidente Abe ha hecho un gran trabajo. Mientras nosotros luchamos para proteger las vidas de los estadounidenses, también es importante decir que los republicanos y demócratas han llegado a un acuerdo a favor de las familias, los negocios. Esta legislación nos permitirá tener un presupuesto como ustedes ya han conocido, y va a ayudar mucho a los trabajadores, a las familias. Nosotros
Creemos que tiene una provisión muy importante y un aliento para los trabajadores. Y creo que es algo muy importante. No tiene ningún costo para ellos. Todos van a volver a trabajar en su momento. Pero estamos hablando de un paquete de $2 billones muy grande. Y yo creo que es lo más grande, de las cosas más grandes que se han hecho en el Congreso. Si ustedes echan un vistazo atrás, creo que no hay ningún acuerdo parecido que nosotros hayamos alcanzado. Es uno de los más grandes, ciertamente, en términos de dólares. De lejos el más grande en realidad, y esto es algo muy grande porque simplemente continúa generando y aportando a los trabajos y también a las familias. Este proyecto de ley, como ya lo dije, $2 billones, que aporta también a los pequeños comerciantes, que estará disponible prácticamente de inmediato, y se le van a continuar pagando a los trabajadores porque queremos que ellos continúen ganando su dinero. Ellos están incluidos, asimismo los pequeños trabajadores, mientras logramos derrotar el virus. Va a haber una serie de cheques directos que se van a pagar en un gran porcentaje de estos a familias estadounidenses, que se van a llevar a la familia tradicional o típica de los Estados Unidos, y esto se va a estar realizando en nuestro país. Claramente también va a haber un fondo para asistir a aquellos que no tienen empleo y apoyar en los próximos meses, además de los beneficios de los trabajadores independientes. Esto es muy importante. People will be eligible for this. Over $100 billion to cerca de otro gran dinero claramente va a ser destinado al increíble personal médico, como también todos los hospitales y centros médicos, también para alivio médico y el apoyo a partir desde mi declaración de emergencia nacional. Otro dinero también será llevado para poder tener respiradores, máscaras y todo lo que sea necesario y que ustedes puedan imaginar, porque es importante. Lo está llevando las fuerzas militares, se han estado desplegando para poder asistir a los lugares más necesarios también. Y estas cosas se han estado llevando. Ahora mismo trabajan en eso, como en cada área. Esto también incluye un gran fondo que también se ha aprobado y que de lo que se viene trabajando desde hace semanas. Las industrias también serán beneficiadas debido a la asistencia, y francamente creo que es una iniciativa claramente que nació de parte de los republicanos. Hemos trabajado por este dinero, para los planes, para las compañías. La idea es ayudar a todos. Y yo creo que es algo que nosotros estamos haciendo muy bien ahora mismo. Los barcos que se han movilizado, como saben, también va a haber una compensación para aquellos que lo necesitan. Y son cosas en las que se están trabajando de manera específica. Es algo que los trabajadores necesitan, simplemente su empleo y salir adelante. Y lo están haciendo muy bien. También ha habido un fondo muy importante para la protección de los equipos de seguridad, como mascarillas también y respiradores de las personas que lo distribuyen. Creo que a través de esta legislación que ha sido enviada desde mi escritorio, yo la he firmado, y ha sido un gran día para los trabajadores estadounidenses y las familias estadounidenses, y francamente para las compañías estadounidenses. Algo que ha sucedido en uno de los mejores años que hemos tenido, los últimos, mejor dicho,
Y de alguna manera, bueno, ahora ocurre esto en el último mes y también vemos una gran respuesta porque tenemos un enemigo, el virus. Más temprano hablé con los líderes, con muchos de ellos y también miembros de las organizaciones, de muchas de nuestras organizaciones, que tienen una gran devoción al pueblo estadounidense, la gente y los trabajadores estadounidenses y como las familias y a nuestra nación. Creo que lo han hecho fantástico, se han hecho distribución de comida en diferentes lugares a trabajadores vulnerables, a las familias que siguen siendo muy valientes. Y es la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha celebrado $2 billones luego de un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso, demócratas y republicanos, de acuerdo en esta ocasión, Alejandro, a propósito de lo que se requiere. $130 millones para hospitales, ha dicho tener respiradores, mascarillas, tapabocas, los elementos que se necesitan para atender la emergencia. Un tono serio hoy, el del presidente Trump, que contrasta con lo que comentábamos antes de esto no se puede extender porque yo necesito producir. Justo esta es la última parte, digamos, como más clave de lo que mencionábamos o comentábamos al principio de este espacio, y es, insiste el presidente Donald Trump en que Estados Unidos busca regresar a la normalidad lo más rápido posible, y por eso de una u otra forma insiste el presidente en la movilización de recursos adicionales, intentando enviar ese mensaje de confianza en la estrategia implementada por la Casa Blanca actualmente. Hay un elemento adicional, Carlos, que yo quisiera rescatar y que considero que también es un elemento importante de contexto para tener en cuenta ahora mismo, y es la concentración que ha dedicado hoy en esta parte de la intervención que hemos escuchado al tema del desempleo y los beneficios para las personas que ahora están de una u otra en paro o han cesado sus actividades laborales, porque justamente son ellos los que de una u otra forma tienen ahora la mayor carga de incertidumbre frente al tiempo de regreso de la normalidad en los Estados Unidos. ¿Qué es lo regular en el tema de contratación en Estados Unidos? Porque uno escucha hablar de los ingresos de los ciudadanos trabajadores, de la fuerza trabajadora de Estados Unidos, y lo escucha por horas. ¿Cómo es ese sistema de pago en cuanto a no trabajar, no percibir? Justamente el sistema de horas es el que impera, y ante este tipo de actividades en donde el pago por hora se ve afectado por el cese en muchas de las industrias, pues de una u otra forma es el que reduce y aumenta el riesgo de que haya cada vez más peticiones o reclamos de seguros de desempleo en los Estados Unidos. Y ahí hay un dato también muy importante por tener en cuenta. En los últimos meses de la administración Trump, la cifra de desempleo global en la Unión Americana se ha mantenido por debajo del 4%. Prácticamente es un país sin desempleo, y ante este paro parcial de la economía por cuenta de la crisis del COVID, pues están aumentando cada vez más a través de toda la Unión Americana esos reclamos y esos beneficios de seguros de desempleo, y también están desapareciendo algunos puestos de trabajo hasta que no se recupere esta normalidad en la actividad económica. Y ese mensaje ahí que está enviando el presidente Trump, que de hecho pues continúa hablando allí desde la Casa Blanca, se apunta también esta tarde no solo a este tema de la intervención sanitaria urgente, sino también enviar este mensaje a esa población económicamente activa que está cada vez más preocupada, sobre todo viendo situaciones como la de Nueva York, que es uno de los principales motores económicos del país. Bueno, allí está Wall Street, etcétera, el que hablamos nosotros constantemente, y que de una u otra forma se ve allí afectado o en una pausa mientras pasa todo este tema de la crisis. Alejandro, muchísimas gracias. Seguimos entonces en esta semana en la revisión diaria de lo que está sucediendo en Estados Unidos, el foco por supuesto en Nueva York. Gracias, Alejandro. Tiempo rápidamente para una nueva pausa. Al volver hablamos de Venezuela. 91 contagios admite el régimen de Nicolás Maduro en cuanto al COVID-19. ¿Qué está sucediendo con los venezolanos dentro y fuera del territorio? Vamos a hablar sobre esto con el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, con Tomás Guanipa, también diputado de la Asamblea Nacional en el exilio, dirigente político del partido Primero Justicia. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. 6 de la tarde, 13 minutos en Caracas. En Venezuela, la cifra de contagiados por el coronavirus, según el régimen de Nicolás Maduro, se elevó a 91 en esta jornada en la que se ha dicho que 7 casos más fueron confirmados. Nicolás Maduro ha anunciado que se va a radicalizar la cuarentena, que hoy cumple ya
10 días. Busca evitar que se propague de forma acelerada la enfermedad. El racionamiento de gasolina es una de esas primeras medidas que está siendo aplicada en territorio venezolano. Vamos a Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela ha reciado la cuarentena que desde hace 10 días ha aplicado el régimen de Nicolás Maduro en el país ante el contagio del coronavirus COVID-19. Ya superan los 90 casos de contagiados en Venezuela y por esto se han aplicado nuevas medidas. Incluso el racionamiento de combustible ha llegado a las ciudades del país. Hoy solamente pueden surtir funcionarios policiales y militares y personas que tengan salvoconducto dentro de lo estipulado en el decreto presidencial. En Venezuela aumentó el número de casos confirmados de contagios de COVID-19. Ya supera los 90 casos. 7 nuevos casos que se suman a los 84 que ya teníamos y llegamos a 91 casos detectados. Maduro también anunció que habrá nuevas medidas para extremar la cuarentena en el país, principalmente en Caracas y los estados Miranda y Vargas, donde se concentran el mayor número de casos. Esto se ha traducido en mayor cantidad de funcionarios policiales en las calles y supervisión en alcabalas de cumplir la cuarentena, también el uso del tapabocas. En el país, los supermercados, panaderías y farmacias están trabajando hasta las 5 de la tarde, mientras que en las zonas populares se están cerrando a las 12 del mediodía y operan bajo estricta supervisión policial. Muy poco salgo, buscando y proteger a mi hija porque ella es más vulnerable que uno y mi familia resguardada en mi casa, pues sí lo hemos tomado en serio, pero como tal necesito también mi transporte. Necesitamos comer, salir a hacer diligencia, cualquier cosa. Otra medida de control que se ha tomado esta semana es racionar el combustible. Este miércoles, en varias de las estaciones de servicio de Caracas, solo surtían gasolina a funcionarios policiales, militares y de salud. Los ciudadanos hacían colas, pero sin recibir el servicio. Y entonces cuando uno llega aquí a la principal, llegan ellos, entonces dicen que no, que solamente la gasolina es para los funcionarios, para los carros rotulados. Que la gandola que no viene hoy, viene mañana. Pero eso es como para diluir a la gente se va y luego llega la gandola. Los venezolanos explican que están de acuerdo con la cuarentena, la han cumplido en gran medida, pero aseguran que necesitan combustible para poder salir a cubrir sus necesidades básicas, como comprar alimentos o atender situaciones de salud. Si a mí me toca una emergencia con mi hija, ella sufre del corazón en la madrugada, tengo carro, tengo moto, pero no tengo gasolina, ¿cómo yo hago para sacar a mi hija para un hospital? Todos tenemos necesidades, todos. Uno tiene familiares en los hospitales que necesitan que se les lleve comida, que se les lleve medicina, que se les lleve ropa y uno para poder trasladar todo ese tipo de cosas tiene que tener un vehículo. Los ciudadanos señalan que incluso desde horas de la madrugada se presentan ante las estaciones de servicio para iniciar esta travesía de poder surtir combustible. Señalan que tienen emergencias y necesidades básicas como salir a comprar alimentos, trasladarse por algún tipo de emergencia y también adquirir medicinas. Indican que para esto necesitan sus automóviles, pues muchos de los establecimientos en Venezuela están cerrados. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y nos acompaña a esta hora Tomás Guanipa, es el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, dirigente del partido Primero Justicia. Muchísimas gracias, señor Guanipa, por estar con nosotros en esta tarde de miércoles para tratar de revisar lo que sucede en Venezuela con los venezolanos y lo que sucede con los venezolanos fuera de Venezuela. Bienvenido. Muchísimas gracias, un abrazo para ti y para toda la gente que te ve y te escucha hasta ahora. Quisiera comenzar por el número de casos. Más allá de querer revisar un índice o de contar personas contagiadas, es hablar de la información pública o la información que debería ser pública en territorio venezolano y sobre lo que sucede en Venezuela. Un boletín epidemiológico que desde hace mucho tiempo no se conoce, y no a propósito del COVID-19, sino de otras enfermedades que están en el país, otras que habían sido erradicadas y volvieron, y sobre las que poco se conoce. Es la opacidad del régimen en cuanto a lo que sucede en el país. Sí, efectivamente, es una cosa absolutamente insólita. Es un país que no tiene cifras de absolutamente nada. Lo único que es evidente, que podemos constatar todos los venezolanos, saliendo a cualquier parte donde haya una institución pública, es la destrucción absoluta del sistema sanitario venezolano. En Venezuela no hay salud pública, la salud pública está en el suelo, los enfermeros, los médicos cobran absolutamente nada, son maltratados, son perseguidos, y en ese sentido este es un régimen que ha utilizado la opacidad como un instrumento político para mantenerse en el poder. Desde hace 3 o 4 años que no arrojan ningún tipo de información internacional sobre las estadísticas sanitarias que
todos los gobiernos están obligados a compartir con el resto del mundo. Son 3 o 4 años de absoluta opacidad, pero sobre todo en este momento los utilizan para decir mentiras. Hace apenas 2 días, Delcy Rodríguez decía con absoluto descaro que cuentan con 20.000 camas para cuidados intensivos, cosa que todos sabemos en Venezuela que es absolutamente falso, que en Venezuela no hay capacidad para atender gente en cuidados intensivos, y eso es un drama que nos hace absolutamente vulnerables frente a una crisis como el coronavirus. Si en países industrializados, desarrollados, como Italia, como China, como España, ha causado estragos, lo que puede ocurrir en Venezuela es sumamente grave. Y que el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro, esté utilizando esta situación para tratar de ganar control interno, legitimidad internacional, es absolutamente criminal. Les importa muy poco lo que le pase a los venezolanos, pero les interesa asumir y aumentar el control político que tienen, y por eso hemos visto cómo durante estos días no han cesado las detenciones a periodistas, las detenciones a diputados, y cómo se siguen creando ollas para tratar de desviar la atención de los venezolanos de la severísima crisis que estamos viviendo y cuya responsabilidad principal es de Nicolás Maduro, y mientras él esté en el poder es imposible pensar que Venezuela pueda salir bien librada de una crisis tan grave como la crisis que ha generado el coronavirus. En un país en el que no se conoce, como usted lo ha dicho, lo hemos comentado, de una cifra creíble, de una cifra de información pública, a quienes ofrecen información, doctores, médicos, que son aplaudidos, por cierto, en España, en Colombia, en Francia, en Inglaterra. Salen las personas a sus balcones a aplaudir a los trabajadores del sector salud por lo que hacen en favor de las personas que están contagiadas, en favor de la prevención también. En Venezuela se les apresa porque dan a conocer información sobre casos sospechosos, sobre situaciones alrededor de la no disposición de los insumos, de los materiales para poder tratar a quienes están contagiados con COVID o a quienes vienen arrastrando, por cierto, y es oportuno decirlo, con una crisis en materia de salud que no solo se denota en este momento en el que se vive una pandemia mundial, sino que por años ha sido exacerbada a propósito de la desidia del régimen en esta materia. Sí, absolutamente. Fíjate que la crisis que nosotros estamos viviendo en materia sanitaria no es una cosa nueva producto del coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro, no ha hecho absolutamente nada durante estos años para solventar la crisis que presentan los ingresos de los enfermeros, los ingresos de los médicos, la situación de la infraestructura hospitalaria. Más bien lo que han hecho es cada vez perjudicarla aún más, y a los médicos y a las enfermeras que salen a luchar los persiguen. Y en este momento a quienes intentan advertir sobre la gravedad de lo que está pasando en Venezuela, lo que hacen es apresarlos, es perseguirlos, porque este es un Estado, es un régimen totalmente represivo, que utiliza el miedo como mecanismo para mantenerse en el poder, porque saben que al final es una olla de presión en lo que se ha convertido el país, y la gente está en este momento en un estado de sitio en el que no se le permite movilizarse de ciudad a ciudad, pero no porque exista algún tipo de control que ellos tengan sobre el tema sanitario, sino porque no existe gasolina en Venezuela. Y no existe gasolina en Venezuela no por las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, sino porque acabaron con la capacidad productiva del país, porque no hay producción petrolera, porque acabaron con la refinería. Y en definitiva todo lo que hacen es correr la arruga de un tema con otro para tratar de desviar la atención. Y hoy quieren ganar legitimidad entendiendo todos los venezolanos que el tema del coronavirus es un tema absolutamente grave, que es sumamente peligroso para la vida de los venezolanos, y por eso ellos tratan de arreguindarse de allí para poder mantenerse en el poder. Pero lo que puede terminar pasando es que los venezolanos hoy, sin tener cómo movilizarse, sin tener cómo alimentarse, pierdan la paciencia y ocurra que en Venezuela pueda haber un desbordamiento social. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho votos es para que esta crisis no se extienda como se presume puede extenderse en Venezuela, para que existan organizaciones independientes al gobierno nacional que puedan manejar recursos de financiamiento internacional para que atiendan la crisis ellos, como la Organización Panamericana de la Salud. Porque imagínate tú lo que significaría que ahora el gobierno nacional, el régimen de Nicolás Maduro está pidiéndole al Fondo Monetario Internacional 5.000 millones de dólares, lo que significaría eso de caer en las manos de Nicolás Maduro y de su séquito.
Se perdería absolutamente todo, se robarían todo como se han robado centenares de miles de millones de dólares durante todos estos años, y eso sería peor todavía para la población. Por lo tanto, la actitud que está asumiendo el gobierno interino de Juan Guaidó es muy importante en términos de la solidaridad que se está generando con los venezolanos, la búsqueda de recursos para que organizaciones independientes puedan manejarlos y ayudar a atacar esta crisis de forma absolutamente independiente, apegado a los intereses de los venezolanos, y no que sea utilizado como un botín de Nicolás Maduro para oxigenar a los suyos en momentos en los que han quedado sin nada de recursos por culpa del desastre económico que han infligido al país. Y en ese sentido creo que la actitud más responsable es la que está asumiendo la Asamblea Nacional en cabeza de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y quienes estamos luchando por la liberación del país en el menor tiempo posible. Tomás, en medio de esta situación, la diáspora no para. Aunque las fronteras han sido cerradas en esta ocasión por una decisión sanitaria, son muchos los venezolanos que cruzan a Colombia a propósito de esa necesidad de abastecerse de alimentos, de medicinas y en muchos de los casos de tratamientos médicos. En este caso, la embajada del gobierno interino tiene información sobre esta ayuda que se está dando en medio del COVID-19 para estas personas que están en territorio colombiano y que necesitan ayuda. Sí, por supuesto. Mira, nosotros lo primero que queremos es agradecer al gobierno colombiano todo el esfuerzo que han hecho por atender a la migración venezolana en una crisis tan grande como esta. Y entendemos además que es una necesidad hacerlo, porque si nosotros logramos que la migración venezolana, que muchos de ellos trabajan del día a día y que trabajan en la calle, pueden tener un mecanismo de prevención durante este tiempo, también ayuda a que esta enfermedad no se propague en Colombia, y por eso es muy importante la atención que se le pueda dar a la migración venezolana. En ese sentido, han habido cualquier cantidad de situaciones que se han presentado en los últimos días. Por ejemplo, la que tú refieres de venezolanos que viviendo en el territorio de Venezuela son tratados médicamente dentro de la frontera colombiana. A toda esa gente se le está buscando un canal humanitario para que puedan seguir atendiéndose. A los niños que han sido inscritos en el sistema escolar colombiano, a todos ellos se les ha permitido que puedan seguir cruzando la frontera para poder estar en clase. En ese sentido, se ha promovido un canal humanitario para que los primeros días pudieran salir venezolanos que quedaron varados en territorio colombiano y que quieren regresar al país. En este momento logramos hace apenas unos 3 días que se solucionara el problema de los venezolanos que estaban dentro del aeropuerto internacional El Dorado, que habían llegado a Colombia, pero no se les permitía el ingreso a territorio colombiano, y logramos pues que muchos de ellos que tenían permiso especial de permanencia pudieran entrar al territorio gracias a las gestiones que pudimos hacer con la vicepresidencia del país y con la Cancillería y con Migración Colombia, que siempre ha estado muy abierto a nosotros. En este momento tenemos un problema específico que estamos tratando también con el gobierno colombiano, que es la situación de muchos venezolanos que estaban de paso en Colombia, que están en Bogotá y en algunas otras ciudades, y que quedaron varados en Colombia con esta crisis, están encerrados, y muchos de ellos ya no tienen recursos económicos para permanecer en el país. Y estamos promoviendo y buscando que pueda haber un vuelo humanitario, una línea aérea venezolana que pueda venir a Bogotá, recoger a estos pasajeros, a estas personas, y que puedan retornar a territorio venezolano. Eso yo estoy seguro que vamos a poderlo lograr. Estamos haciendo gestiones también con mucha insistencia con el gobierno. Y en todo caso sí quiero agradecer toda esa paciencia, toda la comprensión que ha habido de parte del gobierno colombiano con estas situaciones que se han venido presentando, y de parte nuestra pues hacer un llamado para que todos podamos, los venezolanos que vivimos en Colombia, atender con mucha rigurosidad las normas que haya desarrollado el gobierno nacional, acatarlas como tienen que acatarse para que esta pandemia pueda ser controlada en este país, de forma tal que este encierro al que hemos estado sometidos pueda durar el menor tiempo posible y podamos retornar a una vida cotidiana y normal lo antes posible. Nosotros como venezolanos hay cosas que no quisiéramos decir y hay imágenes que no quisiéramos mostrar. Y antes de despedirte, Tomás, yo quisiera, a propósito de la situación que se ha vivido y del agradecimiento que has expresado en nombre del gobierno interino de Venezuela por la ayuda que da a los venezolanos, sí lamentar la actitud de algunos otros que no se ciñen exactamente a lo que usted está diciendo, a las normas impuestas en cada uno de los países. En este caso de Colombia, imágenes en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Soacha, contiguo a Bogotá. También ocurrió en la costa Caribe, ha ocurrido en Pereira, en Cali y en Medellín.
algunos desmanes. Lamentablemente, algunos venezolanos estaban involucrados en estos hechos de intención de tomar de algunos comercios en estas localidades que hemos mencionado, productos, alimentos, medicinas. Lamentable. Sobre esto también se habla en directo con el gobierno colombiano a propósito de que hoy el presidente incluso ha dicho si hay que tomar una decisión de deportar a algún ciudadano venezolano que esté involucrado en estos hechos por demás condenables, se va a tomar la decisión. No, mira, yo creo que sí lo hemos hablado con el gobierno colombiano y de hecho hemos estado buscando y pidiendo una conversación con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para ponernos a la orden en la lucha contra lo que significa la delincuencia. La delincuencia no tiene nacionalidad y en ese sentido hay que rechazar venga de donde venga. Y quien esté en un país como este, que le ha abierto las puertas, lo menos que puede hacer es actuar de acuerdo a la ley y las normas que ese país tiene. Y el que no lo haga tiene que ser deportado porque no puede manchar la imagen de millones de venezolanos que sí actúan con absoluto apego a la ley, que son trabajadores, que vienen a aportar a la economía de un país y que agradecen además que ese país le haya abierto las puertas. Por lo tanto, creo que sí es muy importante que se castiguen a todos aquellos que cometan estos hechos delictivos, que sean deportados, es absolutamente legítimo, pero además que no generalicemos, porque el problema es que esto es una pequeña minoría, porque la gran mayoría es gente de bien que viene a trabajar y que ha aportado mucho al crecimiento económico de Colombia, y en ese sentido hay que hacer un llamado a la no generalización para que no existan brotes de xenofobia como lo que hemos visto en otros países, como lo que ocurre en Perú, por ejemplo, y en ese sentido pues reivindicar ese esfuerzo que están haciendo los venezolanos, ese sacrificio que significa haber tenido que salir del país, perseguidos todos por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro, perseguidos porque no conseguían trabajo, porque no tenían cómo comer, porque en Venezuela no se podía vivir producto de la inseguridad, y que están haciendo su mejor esfuerzo para aportar a los países que han sido recibidos, y en este caso Colombia. Nosotros tenemos que tener un alto agradecimiento con el pueblo colombiano por la forma como han recibido a millones de venezolanos. Rechazamos, deploramos y condenamos cualquier acto de delincuencia que ocurra por parte de algún nacional nuestro, pero sí decimos, insistimos, que la delincuencia no tiene nacionalidad y que en ese sentido tienen que ser castigados quien sea que incurra en esto, y que no se generalice, porque creo que al final lo importante es recordar que la gran mayoría es gente de bien, y nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del esfuerzo, la lucha, el trabajo de millones de venezolanos en Colombia y en otras partes del mundo que están haciendo su mayor esfuerzo para contribuir con esos países que lo han recibido y para luchar en todo caso con la fe y la esperanza puesta de poder regresar a Venezuela cuando nuestro país recobre la democracia y recobre la libertad. En grupos de venezolanos en el extranjero, en distintos países, hemos revisado los de Colombia, el hashtag Los Buenos Somos Más se hace constante a propósito del rechazo de todos los venezolanos dentro y fuera del país a este tipo de acciones, y agradecemos también esa gestión para que el castigo llegue independientemente de quién sea que lo comete, porque a propósito de ese recibimiento que hemos tenido en distintos países, pues debe ser recompensado de la misma manera, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con contribución social. Muchísimas gracias, Tomás Guanipa, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, por haber estado aquí con nosotros en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta la próxima, Tomás. Rápidamente, vamos a una pausa en la tarde. Los invito antes a que visiten nuestro sitio web ntn24.com. Todas las noticias internacionales están desarrolladas allí, incluso en el home, el acceso a nuestra señal en vivo. Ya venimos con más. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más aquí en La Tarde de NTN 24. En Milán, en Italia, militantes del Partido Demócrata han lanzado una iniciativa. Es denominada El Derecho de Decir Adiós o El Derecho a Decir Adiós. Es una campaña que ya logró 20 tabletas para un hospital, el San Carlo, para que adultos mayores que están contagiados por COVID-19 se puedan despedir de sus seres queridos a través de una videollamada. Un concejal demócrata, Lorenzo Musotto, es impulsor de esta iniciativa, de este proyecto. Afirma que en el país hay residencias para ancianos, hay hospitales, hospicios, en los que ya no existe la posibilidad de ese contacto. Se toman las medidas preventivas, se impide el paso
de personas, el ingreso de personas, aún siendo familiares de aquellos adultos mayores contagiados de COVID-19, y ellos no pueden despedirse de sus familiares que lamentablemente luego han fallecido por la enfermedad. Por otra parte, Italia, recordemos, es el país con más muertos a propósito del coronavirus. La cifra total supera las 3.400 víctimas alrededor del mundo, incluso más allá de China, que ha sido el epicentro. Italia tiene hasta este momento 74.386 personas contagiadas con la enfermedad. 7.503 son los muertos, esa es la cifra exacta, 7.503 muertos a propósito de este brote. Incluso llega a doblar la cifra de personas que lamentablemente han fallecido en el segundo país con la mayor afectación de personas, de víctimas mortales, que es España, con 3.445. 74.386 casos detectados en territorio italiano, donde rige una medida de confinamiento y donde, como hemos dicho, hay medidas restrictivas para las personas, incluso familiares, a entrar a los lugares en los que adultos mayores están o en cuidados intensivos o con atención prioritaria. Vamos a conversar en esta parte del programa precisamente con Lorenzo Musotto, es consejero, analista de la Municipalidad de Milán. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ya casi la madrugada en territorio italiano. Les agradecemos por eso, por esperar pacientemente para que llevemos adelante la entrevista. Bienvenido, Lorenzo. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Buenas tardes para todos. Buenas tardes y buenas noches ya para usted. Yo quisiera comenzar por esta posibilidad que se ha abierto en este punto específico de Italia para dar ese último adiós. ¿Qué los impulsó a ustedes a presentar este proyecto para que pueda llevarse adelante la iniciativa y que las familias no tengan que ver partir a sus seres queridos sin despedirse en esos lamentables y tristes minutos finales? Entonces, sí, gracias por la pregunta. Y este proyecto ha iniciado para decirle adiós a las personas. Ha iniciado de una idea, de una entrevista de una doctoresa italiana que contaba de los pacientes que estaban contagiados con coronavirus y que se sentían solos en el hospital, que sentían zozobra y que sentían el sentimiento de la muerte muy cercano. Entonces se abrió la posibilidad de poder saludar, al menos por última vez, a la familia de estas personas, a los amigos y a las personas que son queridas. Este proyecto ha sido rescatado por todas las personas que están en Milán y sobre todo las personas que están afectadas, y hemos hecho la decisión para donar las tabletas, los iPads a las personas para que se pudieran hablar con sus familias. Este derecho de decirse adiós es una iniciativa útil y sirve también para todas las personas que desafortunadamente esperamos que no mueran, pero que son personas que están en condiciones graves en este momento. Y este proyecto para poder hablar con sus familias es simplemente una alternativa para ayudarles y ayudar con más fuerza en medio de esta terrible pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Los pacientes y las familias y de estas familias, de los afectados, están muy agradecidas por esta iniciativa. Así que está el impacto que muchos portales de Italia están mostrando esta iniciativa, como lo hace este programa. Y hasta ahora hemos donado 40 tabletas que son aparatos electrónicos, y crear esta iniciativa de darle el cobijo y darle la oportunidad a estas personas, las personas que están muy afectadas por este virus. También es importante decir que el tema de los tumores, las enfermedades a causa de los coronavirus, ha bloqueado todas las formas de visita y de comunicación que tienen las familias y las personas afectadas. Entonces, las personas que están en su cuarentena, en su periodo de cura, tienen también el derecho de decir adiós.
Esta iniciativa no es, desafortunadamente, una iniciativa para curar el coronavirus, pero sí ayuda a las personas que estén afectadas. Entonces, esta iniciativa ha iniciado aquí en Italia y estoy muy contento de que sea también abierta y bienvenida en América Latina, y esto me da mucho placer. Estoy... Las tabletas, estos dispositivos electrónicos, de manera práctica, ¿cómo los pueden rotar? ¿Cómo los llevan o cómo los llevarían a los centros en los que los adultos mayores están recluidos a propósito de su condición crítica? Entonces, te explico cómo hicimos. Allora, Lorenzo, parla un po' lentamente, Lorenzo. Iniciamos por contarles que todas las personas que están afectadas, hemos hablado con las personas del personal de los hospitales para saber cuáles son los pacientes que están afectados. Entonces, les hacemos llegar esto a través de las enfermeras que están en turno y pueden hacer unas videollamadas vía Skype con sus familias, teniendo la tablet con sus manos. Por supuesto, la enfermera hace esta labor y así se despiden de sus familias. Es importante que los médicos sean quienes tengan las tabletas en sus manos. Y en algunos casos, algunos pacientes tienen un casco respiratorio, que ya es un caso crítico en el coronavirus. Entonces, sabemos que esta enfermedad debilita el cuerpo. Entonces, la modalidad es simplemente hablar con las enfermeras y mostrarles a sus familiares y que puedan hacer el movimiento y decirse adiós con sus familias. Hemos regalado también un micrófono que es desechable y lo utilizan estas personas de las que hablábamos, de los cascos, para que no tengan contacto con estas tabletas. Todos estos instrumentos son desinfectados para que puedan ser utilizados otros pacientes. Entonces, en este momento, varias estructuras sanitarias están probando esta iniciativa y estas tabletas para que cada aparato sea de fácil acceso para las personas que están enfermas y todas las personas que están infectadas. Conmovedora y por demás digna de aplauso esta iniciativa a propósito de lo duro que es en medio de una pandemia tener que despedir a los seres queridos o saber que se han ido y hacerlo un poco menos complicado para los familiares, pudiendo tener este contacto al menos utilizando una herramienta tecnológica. Quiero agradecerle a Lorenzo Musotto, es consejero, analista de la Municipalidad de Milán, promotor de esta iniciativa que permite a las familias decirle adiós a sus seres queridos, a sus adultos mayores que lamentablemente han fallecido o están en una condición crítica por el brote del coronavirus. Gracias, Lorenzo, por estos minutos. Gracias. Un pensamiento, un abrazo a todos los amigos colombianos y las amigas colombianas. Un abrazo para usted también y hasta la próxima. Así hacemos la última pausa aquí en la tarde, ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. El Papa Francisco ha elevado una oración hoy en la mañana para pedir el fin de la pandemia. El pontífice invitó a personas de todo el mundo para que se unieran en este propósito. Es la cuarta audiencia que pronuncia Francisco encerrado en la Biblioteca del Vaticano. Un Padre Nuestro a propósito de la fe cristiana alrededor del mundo para rogar porque se detenga el contagio del COVID-19. Y más tarde, España, Portugal y conferencias episcopales en América Latina se unieron en Fátima para rezar el rosario por las víctimas del coronavirus. Al final de esta oración, el cardenal Antonio dos Santos, obispo de Fátima, ha pedido por los afectados a propósito de la pandemia, por sus familiares y también, muy importante, por todo el personal sanitario alrededor del mundo que trabaja día a día para acompañar a los enfermos por COVID-19.
Un tema que vamos a seguir tratando aquí en el programa La Tarde a propósito de la fe, de la esperanza, de aquello que se puede hacer desde distintos credos. Vamos a revisar qué se ha hecho en cuanto a otras iglesias a propósito de llevar la esperanza a los ciudadanos. Eso lo vamos a hacer a lo largo de la semana. Así nos despedimos. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, @NTN24BE, mi cuenta @CarlosAFigueroa. Allí estamos siguiendo todos sus comentarios. Tengan una feliz tarde.